Bueno, esto se trata de asumir tu, tu posición como universitario, de darle verdadero valor a tu autonomía, tu independencia como persona adulta, como estudiante universitario. Cuando tú estás a las puertas de aprender, ya somos 17 personas, no se escucha en realidad. ¿No se escucha? Yo sí ¿Alguien lo me... Sí, escucho bien. sí, yo también. Yo lo escucho muy bien. Igual escucho bien, profesor. Bueno, si ya hay una mayoría que escucha, quiere decir que hay un problema con la transmisión, con la recepción, con el dispositivo que están usando. Hay que buscar acercarse al módem y poner a operar 1000 trucos, ¿no? 1000 trucos para hacer un pie, sacar la mano por la ventana, en fin, y después persignarse para ver si tiene buena suerte para captar la señal, ¿no? Es un asunto muy difícil, ¿no? Porque tiene que ver con las frecuencias de IP, la comunicación del aparato con Internet que tiene su propia comunicación, etcétera, etcétera. Y ahora toda la infraestructura de Internet está comprometida porque los enlaces son a nivel nacional y son durante toda la jornada y hay horas pico en el tráfico de Internet que nos hacen ver nuestras propias miserias. La infraestructura de telecomunicaciones en México está subdesarrollada, como todo el país. Entonces, ojo, ¿no? Porque por mucho tiempo se privilegió una visión monopolista de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, y el resultado es este. No se deja actuar a otros participantes, se inhibe la competencia y por ende la innovación, y todas las supuestas bondades del mercado capitalista pues se vienen abajo como lo que son, como una ilusión, una tomadura de pelo, ¿no? Entonces lo que tenemos es la participación de pocos actores que terminan poniéndose de acuerdo para afectar al consumidor con productos de baja calidad y de altos precios. En todos los campos, ¿eh? Las telecomunicaciones es un espacio particularmente importante al ver los efectos de la monopolización de los sectores por su relevancia estratégica en el desarrollo de la economía moderna. Pero si vas a los alimentos, ves unos cuantos participantes. Si tú vas a las tiendas minoristas, ves a pocos participantes. Y entonces ves este problema de los duopolios, monopolios y la forma como se orquestan alzas de precios, bajas calidades y la ralentización de la innovación, de tal manera que el costo de esta complicidad criminal, porque es un delito, ¿eh? No solamente porque es un abuso desde el punto de vista moral, es que es un delito. Se ponen de acuerdo para subir precios, ralentizar la innovación, y entonces el único afectado es el consumidor. Resulta que en México el consumidor voltea a todos los costados y está completamente desarmado. Cuando te quejas hasta sale peor. No hay organizaciones de consumidores y las dependencias encargadas para ayudar al consumidor, defender sus derechos, pues son muy omisas, ¿no? ¿Qué palabra más elegante? Son muy omisas. Retiraron del mercado unos quesos que no son quesos, sino que es como yeso rallado, ¿no? Con colorantes artificiales, con químicos que aglutinan el queso, lo poco que tiene de queso, que le dan color, que le dan sabor, y con conservadores. Es un queso, pero casi no apto para el consumo humano, ¿no? Profe, No es prudente consumir. bueno, lo interrumpa. Adelante. Buenas tardes.
saludarlo, profe, pero disculpa que lo interrumpa, si no se le escucha, entonces no sé si habrá algo que le pudiera subir un poquito más, porque ya le tenemos. Es extraño porque algunos compañeros sí me escuchan, pues. Otros compañeros no me escuchan. Si se escucha, yo lo escucho muy bien. No sé si a lo mejor sea del aparato en el que están teniendo la señal. Se escucha perfecto, profe. Mire, no se preocupen, vamos haciendo, nosotros seguimos en el preámbulo, yo estoy divagando aquí sobre otros temas. Se van a dar cuenta que no es una divagación gratuita porque vamos a ir confluyendo poco a poco en la educación. Lo que pasa es que la educación está inscrita en un contexto social. Y para hacer el análisis de la educación, no hay que entrar al aula y castigar con un palo al maestro y decir que todo se debe al fracaso del maestro. No, no, no. Hay un contexto social que va configurando los propios fracasos de la escuela, ¿no? Entonces yo divago, pero vamos a ir confluyendo poco a poco. Y mientras los compañeros que no escuchan, que tienen dificultades con el audio, resetean el módem, vuelven a entrar. Aquí nosotros vamos a estar pendiente para volverlos a admitir, porque parece que está localizado en el dispositivo que están usando, pues, en la señal de internet, o ya saben, ¿no? Que no se han puesto un collar de ajos y que no han tenido suerte de conectarse con un internet deficiente. Ojo, pues nosotros hacemos un test de velocidad del internet. Tenemos contratado 20 megas que no son 20 megas. Cuando haces el test, tiene 8 megas, pero no megabytes, tiene 8 megabits. Dices, madre mía, pero 8 megabits no te sirven ni para ver un video de YouTube en baja calidad. ¿A qué va esto? Bueno, que las empresas son abusivas y que el consumidor está mal informado. Que cuando ve el paquete de 20 megabytes, no sabe cómo comprobar la calidad de esos megabytes. Porque aparte, tienen unos picos, ¿sí?, de velocidad que hace imposible no solamente recibir información vía internet, bajar un documento PDF, ver un video de YouTube, entrar a las redes sociales, hacer un comentario, para lo que hace uso común la gente. Ya no digamos intercambiar un paquete de datos de 80, 100 gigas, es imposible. Lo que resulta verdaderamente heroico es que tú te atrevas a subir tu propia información a internet. Con esos 20 megabytes, que en realidad son 8 megabits, es imposible que tú hagas un video y que te dispongas a compartirlo en tu canal de YouTube, porque lo pones a subir a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche, ya tienes canas y el video no se ha subido. Se ha interrumpido. Ojo, ¿eh? Esto es un suplicio para la inmensa mayoría de los mexicanos que tenemos un servicio con las compañías de internet y que no es fibra óptica. Dices, ¿cómo puedes vivir con el cable de cobre si nunca le da mantenimiento? Si debe estar a una distancia del servidor y tú doblas la distancia, triplicas la distancia del servidor. Y además llamas a Profeco y Profeco como si estuvieran las autoridades ahí catatónicas, no responde nunca al llamado de los ciudadanos y del consumidor. ¿Qué es lo que pasa? Que el consumidor no sabe, no exige y las compañías abusan y las compañías se vuelven mediocres, no ofrecen una calidad, producto no de la exigencia, no, producto del estándar que merece un producto.
Ojo, ojo, porque la tendencia es hacer en el mundo del Internet un derecho humano. La tendencia universal es hacer un Internet gratuito como un derecho público y un derecho humano. Estamos años luz nosotros de esas tendencias, pero se sobrevienen. Se sobrevienen. ¿Cómo es posible que se esté planteando a nivel internacional estas cuestiones y en México estemos como en un domo de cristal, pero un domo de cristal blindado y que reboten esas demandas y no permeen el debate público? ¿Cómo es posible que los jóvenes, los maestros, las autoridades universitarias, los políticos, las autoridades que nos representan, no digan, oye, vamos abriendo el debate? Bueno, y que resulta que esos debates pues no brillan por su ausencia en el escenario público. Bueno, ¿cómo confluye todos estos elementos? Bueno, si nosotros queremos ver cómo se van desarrollando sectores, cómo se van desarrollando zonas geográficas, cómo se van desarrollando ciertas actividades y cómo quedan geografías, sectores de la economía, zonas del país que están desarrolladas, de tal manera que tú las puedes poner en cualquier lugar del mundo y resulta que no le piden absolutamente nada a una empresa en Abu Dhabi o Nueva Delhi o en Nueva York, porque tienen un índice de desarrollo que es comparativo con las zonas y las regiones más ricas del mundo, aquí en México. Y hay un mapa caracterizado por la desigualdad enorme, porque sales de ese pequeño oasis, de ese pequeño islote de desarrollo en el país y ves el atraso más condenado, la pobreza, la falta de educación, de cultura, de desarrollo intelectual, de desarrollo material. Y entonces es un país de enormes contrastes, que tiene esos dos componentes extremos de una riqueza del nivel de un pachá y de una pobreza del nivel de una nación sin gobierno, sin territorio definido y sin himno nacional. De un atraso enorme. Y estos dos componentes son lo que está allí en el centro cuando nosotros hablamos de subdesarrollo. Nosotros decimos, junto con el intelectual sinaloense Enrique Félix Castro, en esas condiciones, que tenemos todo, pero a medias. O sea, que el desarrollo social, que el desarrollo de las capacidades intelectuales, el desarrollo de las instituciones, el desarrollo económico, está caracterizado por la mediocridad. Tiene enormes potenciales México. Tiene enormes capacidades que pudieran explotar un buen día bajo circunstancias verdaderamente extraordinarias y hacer de nuestro país un país plenamente desarrollado y del primer mundo. Una de esas riquezas de fuente potencial de desarrollo son los jóvenes. Es un país muy joven. Nosotros tenemos ya una tercera parte cuando marcamos a los adolescentes que van de los 12 a los 19 años. Ya tenemos una tercera parte de la población. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes unos recursos humanos
listos para ser desarrollados en la escuela y que pueden sumarse al trabajo y aportar sus ideas, sus capacidades físicas, su brío. Bueno, pero resulta que la mitad de ese sector de la población, de los 12 a los 19 años, solamente centrándonos en ese sector, la mitad abandonó la escuela hace ya mucho tiempo. No estudia y no trabaja. O sea, vive en el parasitaje social. Y no es una cuestión que haya que estigmatizar a la persona. No, no hay que estigmatizarla. Esta falta de ánimo, de disposición, de condiciones para sumarte al trabajo y sumarte al estudio, pues es parte de la radiografía del diagnóstico terrible por el que pasa el país. Son condiciones de falta de oportunidades. Y esto, por supuesto, no es un error. De ninguna manera es un error. Responde de manera puntual a un proyecto de hacer de nuestro país exactamente lo que es. Esto que les he dicho yo sobre las empresas monopólicas de Internet con un desarrollo mediocre, que dan productos deficientes, caros, a altos precios, que mantienen un cerco, ¿sí? Como una especie de muro de cristal que detiene el desarrollo del ingreso al mercado de la información de los mexicanos, responde a un diseño, responde a un proyecto. No es un error que el Estado haya hecho la vista gorda y que así se planteara el mercado de las telecomunicaciones. Y que cuando un simple ciudadano quiere subir un video con su punto de vista acerca de cualquier cosa, no puede hacerlo. Todavía la empresa dominante en el mercado del Internet, cuando le llamas y le dices, disculpe, quiero contratar fibra óptica, y te dicen, ¿en qué parte del país vives? ¿En qué parte de la ciudad? ¿Cuál es el sector? Ah, no, tú no puedes tener fibra óptica. ¿Por qué? Pues si la infraestructura aquí está. No, porque no tenemos registrado, agendado el desarrollo de esa zona. O sea, pues tú eres pobre, pues. Pues no, tú no tienes derecho a participar en el mercado de la información, porque tú no tienes derecho a producir y compartir el producto audiovisual que tú puedas generar. Está condenado. Y entonces, ojo, parece una cosa dramática que yo estoy exagerando, pero resulta que el 60% del territorio nacional, 60% del territorio nacional está incomunicado. ¿Es un error? ¿Es verdaderamente un descuido? Claro que no. Claro que no. Responde a las agendas de las empresas de telecomunicaciones que promueven el atraso, la mediocridad tecnológica y los altos precios. ¿Por qué llevarían un Internet que de antemano saben perfectamente bien que es inviable desde el punto de vista de la comunicación a zonas del país que no les van a ofrecer dividendos, como los que le ofrece el mercado cautivo de las ciudades? El 60% del territorio nacional no está conectado. Responde un diseño de país. Cuando nosotros vemos la escuela, cuando nosotros vemos la banca, cuando nosotros vemos los salarios, cuando nosotros vemos las oportunidades que tienen los jóvenes, nos damos cuenta que responden
a la misma tónica de mediocridad inducida, de pobreza promovida y de abuso sistemático de pocos actores que se benefician del atraso socioeconómico y cultural de este pueblo. Son pocos actores que no pagan impuestos, que son favorecidos por la ley para no pagar aguinaldos, que sacan su dinero a paraísos fiscales, que corrompen a políticos y que financian el fraude electoral, que pervierten las relaciones entre los grupos políticos y los grupos económicos para hacer una asociación y mantener este estado de cosas. Hay que perder la inocencia y entender, hay que perder la inocencia completamente y entender que la realidad responde a un diseño, que hay un enanito mago de Oz, hay un enanito mago de Oz que habla por cuernos, ¿no? Que hacen aumentar su... Está chaparrito, es insignificante. Lo que pasa es que es enorme, es una magnitud enorme ante una sociedad desorganizada, una sociedad mal informada, una sociedad que está plenamente incorporada, que es funcional a este estado de cosas. Y ojo, porque entramos plenamente al tema de la educación. Porque la educación es la matriz donde se va formando la mente del ciudadano promedio. Es allí donde se van poniendo los durmientes, ¿sí? Sobre los cuales va a pasar todos los elementos que van componiendo la conciencia de las personas, su comportamiento, su conducta, que le van a ir dando un perfil psicológico. Allí está la matriz especializada para formar la mente, las capacidades intelectuales y las inclinaciones de su conducta. Entonces nos vamos a dar cuenta de que la educación es funcional, y aquí el concepto funcional es muy importante. Hay que investigarlo, todas las acepciones del concepto de funcional, ¿de acuerdo? Porque ahorita vamos a empezar a analizar la educación y vamos a empezar a ir en el sentido opuesto. La educación es funcional al contexto social en el que se inscribe. Responde de modo coherente a las demandas del contexto social. La sociedad va demandando de la educación determinados perfiles, determinados contenidos, determinados enfoques educativos y va sentando tradiciones, modos de enseñar, modos de ser maestro y modos de ser alumno, que se van perpetuando, que se van sedimentando, que se hacen cultura. Y entonces la sociedad legitima, desacredita, impulsa o inhibe los cambios que ocurren en la educación. No es de otra forma. No podemos poner a la educación en la vanguardia de la transformación social, porque de hecho la educación mexicana no es una educación de vanguardia, es una educación que está subordinada a la política de un Estado que dicta y está concretada en la figura de un maestro que obedece. Entonces, la educación ofrece
las criaturas que demanda esta sociedad. De tal manera que nosotros estamos obligados a preguntarnos, cuando nos dicen la educación mexicana está caracterizada por el fracaso. Nosotros estamos obligados como intelectuales de la educación, como especialistas que piensan, que analizan, que recogen datos, que los interpretan, ver si realmente la educación mexicana fracasa. Porque desde un punto de vista cultural, respondiendo a la naturaleza funcional de la educación y viendo cómo un Estado conformado por un pacto de entendimiento y de impunidad entre la clase económica y la clase política, le exigen a la escuela determinados actores, determinados sujetos, determinados perfiles. Y entonces nos damos cuenta de que posiblemente, de que a lo mejor, tal vez, estemos en condiciones de sospechar que la educación mexicana no fracasa, que tiene un enorme éxito, que crea los sujetos que le exige el contexto social. Un consumidor cautivo, un consumidor mal informado, un consumidor desprotegido, un consumidor conforme, en un contexto marcado por la mediocridad. Un ciudadano que no participa, un ciudadano que no se compromete, un ciudadano que no va a votar, un ciudadano que hace la vista gorda y se voltea a otro lado cuando se roban las elecciones, un ciudadano que tolera el fraude, la corrupción, el latrocinio, el abuso del poder, la violencia de Estado, los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el PRI y el PAN, y que calla, y que se consuela diciendo que no le pasó a él, que esa bala pasó muy cerquita, pero que no le tocó a él. Quizá la educación mexicana tiene un enorme éxito en formar a ese ciudadano indolente, desobligado, inmoral, que no se compromete a nada, que incluso ante la expectativa de cambio augura el fracaso y espera el fracaso y ayuda al fracaso de cualquier tipo de cambio, aunque sea así de chiquito, que se conforma y que le mete el pie al cambio con una supuesta actitud escéptica, incrédula, que en realidad es otra cara de la corrupción hecha cultura. Entonces dices, a ver, ¿cómo colabora la educación con la formación de este sujeto impresentable? ¿Cómo la educación va creando los moldes de los cuales salen sujetos indolentes, intolerantes, antidemocráticos, reaccionarios, que avalan incluso con su docilidad, con su inmovilidad, el fracaso de esta sociedad? Que reproducen, que aceptan y que multiplican la tragedia de esta sociedad, avalando una cultura que agrede a la mujer, que agrede al niño, que agrede a los animales, que agrede a la naturaleza, que agrede al trabajador, al maestro, que está basado en la coacción y la agresión. O cómo la educación se resiste, rompe esos moldes y va creando sujetos que impulsan una realidad, un tejido social, un modo de convivir radicalmente diferente. ¿Cómo lo hacen? Todo esto va tendiendo hacia la pregunta de una magnitud teórica enorme,
que hay que resolver si se quiere avanzar seriamente en la comprensión del estado actual de la educación en México para orientar una reforma o consolidar los aspectos claves de la educación. Y la pregunta clave es, ¿cómo se comunica, se retroalimenta, se vincula un sistema educativo con el contexto social más amplio? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se nutre? ¿Y cómo va determinándose la educación interactuando con fuerzas sociales, con factores sociales de orden nacional, político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera? ¿Cómo se da esa interacción? Cotidianamente. Necesitamos resolver esto para entender perfectamente bien que hemos caído en un engaño, creyendo que cuando nosotros hablamos de fracaso educativo, tenemos que subir al maestro, a este maestro concreto, a la picota y darlo en sacrificio en nombre de la simulación cultural. O sea que si nosotros queremos desarrollarnos culturalmente, tenemos que humillar, tenemos que vituperar, tenemos que condenar al maestro mal pagado, con sobrecargado de trabajo, con el estigma social, con un contexto cultural hecho polvo, que trabaja solo, sin ayuda de un ministerio del desarrollo cultural del mexicano, que promueva buenos contenidos en radio, en televisión, en prensa, y que diga, a ver, si queremos niños que sepan leer y escribir, no le podemos dejar la responsabilidad única y exclusivamente a este maestro que estamos insultando y ninguneando. No, necesitamos una radio cultural que vaya en el sentido de nutrir, de fortalecer, de acompañar, de ayudar a la formación de un lector, del alumno de este maestro o esta maestra real. Y televisión, no puedes estar saboteando el trabajo de la escuela. Tienes que tener una coherencia con base en un programa de desarrollo cultural e intelectual del pueblo mexicano. Porque tú no puedes estar celebrando públicamente las 24 horas la estupidez humana y creer que un simple y humilde maestro va a tener unos intelectuales que te vas a ir para atrás y no vas a encontrar de dónde agarrarte. Cuando tú eres la viva imagen de la celebración pública de la estupidez. Y lo mismo la prensa, que está reducida a una fábrica de mentiras, que no conocen la verdad y la ética. Tú abres la prensa y para empezar, más redactada, sin columnas de investigación, de profundidad, con un compromiso al menos de darle continuidad a la noticia, de contrastar la información, de cotejar las opiniones, de ver la opinión de cada una de las partes, de nutrir con información veraz, verificable, bien documentada, sólidamente documentada, para que el lector forme su criterio. ¿De qué prensa está hablando el maestro? Pues de una prensa que debemos de construir en este país, para que el niño vea que hay una coherencia entre los propósitos que tiene la escuela y los propósitos que tiene el resto de la sociedad. Si no dice, bueno, aquí el maestro, un hombre frustrado, sobrecargado de trabajo, mal pagado, quiere así hacer de mí un hombre honesto, pero la sociedad me dice otra cosa, que tengo que ser un pícaro, sinvergüenza, inescrupuloso. No puede haber esa
discrepancia, ¿sí? Cuando pensamos en la cultura. Y tiene que haber una política muy coherente que tenga que partir del concepto de la libertad humana. No hay libertad en la inmoralidad. No hay libertad en la falta de compromiso. No hay libertad en la insensibilidad pública. No hay libertad en la ignorancia. Hay libertad cuando pones al servicio de los demás todas tus capacidades para desarrollar juntos el contexto en el que nos desarrollamos, para hacer de él un espacio propicio para la expresión, el crecimiento, para que crezcan niños saludables, que se respeten a sí mismos, que tengan dignidad, que respeten a la naturaleza, que entiendan que la dignidad parte de respetar la dignidad de otros, reconocerla, que condene el sufrimiento animal, que condene la destrucción de la naturaleza y que condene los actos inmorales del poder público y de la autoridad, con los agravantes de habérsele dado la asignación de una responsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos en cambio? ¿Qué es lo que tenemos en cambio? Entonces, nosotros tenemos que hacer todo ese análisis que parece en serio ir de camping por alguno de los círculos del infierno de Dante. Tenemos que hacer ese recorrido y después hablar de fracaso escolar. Dice, cínico, tú reduces el fracaso escolar al maestro y no te das cuenta que la educación es una institución social que está subordinada a un sistema de instituciones y que está inscrita en un contexto y que ha sido construida históricamente y que todo esto actúa bajo el concepto sociológico de la coherencia orgánica. De tal manera que si la educación fracasa, es que la sociedad está fracasando. Y si queremos cambiar a la educación, tenemos que cambiar a la sociedad. Tenemos que cambiar el ambiente social en el que se inscribe la escuela. De otra manera, esto es una tomadura de pelo, es una mentira. Y me temo, no quiero adelantarme demasiado, pero me temo, estoy dando un valor hipotético, que hemos sido engañados, que colectivamente hemos sido engañados y que hemos sido llevados como una horda, como una bola de chusmas con antorchas a quemar la escuela, a condenar al maestro y adoptar fácilmente la idea de que la escuela fracasa porque el maestro es un holgazán y porque tiene derechos. Porque tiene derechos. El verdadero problema, llegamos a sostener el absurdo de que el verdadero problema de la educación es que el maestro tenía derechos. Increíble, pero cierto. En México nosotros llegamos a suponer, bajo el paradigma de neoliberal, de que todo lo público era condenable, de que todo lo público era un lastre, de que todo lo público era corrupto, ineficiente y que estaba destinado al fracaso. Que el verdadero problema del país era el enorme peso de lo público y que teníamos que contraponerlo al poder, la eficiencia, la eficacia, la capacidad de lo privado en todos los sectores. ¿Quieren ver el resultado? No tienen que ir a la educación, porque la educación finalmente no fue privatizada según fue concebida bajo el modelo neoliberal, de darle el dinero público de los presupuestos a las corporaciones para que atendieran ellos la educación.
¿O creían que la privatización de la educación era la aparición de las escuelas privadas? No, es la asignación del presupuesto público, que es la secretaría que más recursos tiene año con año. Ponerla en manos de corporaciones transnacionales y que ellos gestionaran la educación del mexicano. Incluso bajo la patraña de que se le iba a dar un cheque al papá y que ellos iban a determinar, los padres, a qué corporación iban a entregar a sus hijos. Podría haber una escuela muy honorable, por supuesto, de nombre Coca-Cola Company, y que el presupuesto asignado en la ley de egresos se le asignara a esa compañía tan interesada, tan preocupada por el desarrollo intelectual de los mexicanos, como la Coca-Cola Company. Ese modelo de la concesión no prosperó, pero estuvo así de que prosperara. Así, aprieten mucho los dedos, así de que prosperara. Donde sí prosperó, sí, poco a poco, de manera muy astuta, en la privatización del sector petrolero. Una sola gota de petróleo no han sacado. Donde sí funcionó, ¿sí?, es en la privatización de sectores de un porcentaje importante de la generación eléctrica, bajo el discurso falaz, mentiroso de las energías verdes. Y lo que hicieron fue secuestrar a la Comisión Federal de Electricidad como cliente de esas empresas productoras de energía limpia, empujando agendas para las energías renovables, pero secuestrando el sistema de comercialización de comisión. Y como no se llegaban a los rendimientos estipulados en contrato, la comisión tenía que pagarle a esos pícaros de las energías limpias con el negocio sucio. Y se privatizaron playas y se concesionó 60% del territorio nacional y se entregó a manos de las mineras canadienses, de las mineras estadounidenses y de un pequeño grupo de potentados dedicados a la explotación minera en México. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que no hacen en Canadá y lo que no hacen en Estados Unidos, lo hacen aquí. Contratan a sicarios, narcotraficantes. Porque no es casual que las células delictivas crezcan como hongos exactamente en las zonas mineras del país. Casual. Y amenazan, y amedrentan, y asesinan a líderes sociales en contra de las mineras y provocan las migraciones de pueblos enteros para quedarse en propiedad con las tierras que están explotando, con técnicas de lixiviados, de precipitación, de cianuro que están prohibidas en el mundo entero, pero que sí pueden hacerlas en México, amparados en un gobierno corrupto del PRI y del PAN. Llegan a pagar peso por hectárea esas mineras y tienen en licitación una enorme cantidad de hectáreas a décadas vista para explotarlas como mejor les convenga. Entonces vemos a Canadá en cada rincón convertido en una estampa de lo hermoso que es ese país, pero en México destruyen montes, talan bosques, destruyen ríos, contaminan poblaciones enteras, contaminan, intoxican mantos acuíferos cerca de centros de población.
provocando abortos, provocando malformaciones, provocando una epidemia de cánceres y sin hacerse responsables. El país fracasa y la educación fracasa. Esa es la cuestión. Y nosotros vamos apenas saliendo del periodo neoliberal y oteando, así como cuando te pones en un terraplén y ves apenas el horizonte, lo que pudiera venir en el camino. Oteamos apenas lo que puede superar, lo que puede sustituir al neoliberalismo. Y entonces vamos viendo los crímenes que ha cometido para cada sector de la economía, para cada región del país, en todos y cada uno de sus proyectos. Resulta que el programa fundamental era reducir la presencia del Estado y hacer de él, por secuestro, por coacción y por presión internacional, un simple lobby de los intereses transnacionales. Y privilegiar la iniciativa privada. Ojo, para eso se necesitaban reformas a la ley y a la propia Constitución para ponerlos a la altura y según las necesidades de esas empresas privadas, nacionales y extranjeras. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, y les doy un ejemplo para que no es el peor. Vemos nosotros la legislación en torno al outsourcing. O sea, una legalización de una modalidad de explotación casi al nivel de la esclavitud moderna. Tú vas contratado por una empresa, pero tú no eres empleado de esa empresa. Tú tienes un contrato a tiempo determinado y ninguna relación laboral te vincula a esa empresa en términos de derechos, en términos de obligaciones. Porque de hecho tú eres algo externo a esa empresa. Y puede pasar años trabajando y resulta que según va terminando tu periodo de trabajo, es el nivel de antigüedad que acumulas. ¿Cuál? Un mes, 6 meses, nada. ¿Qué derechos puedes obtener si no tienes antigüedad en un empleo? Ninguno. ¿Cómo se legisló sobre esto? Porque es un proyecto, porque es un plan y de ningún modo es algo casual. Vamos a hacer una pausa y les pido que volvamos a entrar al mismo link y nos vemos ahorita. Bueno, lo mismo podemos decir de la educación. No es casual, no es un descuido, no es producto del azar. No, uno de los sistemas sociales que más responde al diseño anticipado, predeterminado, a un nivel de ingeniería, ¿no? Difícilmente iguala al sistema educativo. Yo pienso que históricamente podríamos igualar el sistema de salud. Podríamos igualar difícilmente otro sistema por su magnitud, su relevancia, la presencia nacional, por el impacto que tiene en otras esferas de la vida humana. Nosotros estamos hablando del sistema cultural por excelencia, dedicado al desarrollo intelectual y las capacidades humanas, con conciencia, con deliberación, con una dirección. Entonces imagínense si no responde a un diseño. Claro que responde a un diseño.
Y lo que nos parece en principio un fracaso casual, pues en realidad responde a una demanda específica. Yo les he dicho que esto es una hipótesis, ¿no? Y es una hipótesis porque es una cuestión que hay que estar investigando y que nos debe de motivar permanentemente el acopio de datos, a su cotejo, su verificación, para ver si esto es así, qué tanto es así y qué tanto superamos esa condición, llegado el momento. Entonces es una hipótesis de trabajo que se mantiene abierta para que nosotros estemos a la expectativa, revisando, analizando la cuestión. Casi entonces tiene el orden de un problema filosófico, que no está ahí para resolverse, sino que está ahí para alentarnos a la investigación permanente. Ustedes pueden ya asumir que de todas las instituciones humanas creadas por la especie, la que responde de manera verificada a un diseño previo, con resultados conmensurables y con todo un aparato que monitorea, que corrige, que fortalece, o sea, que es un sistema institucional neto que responde al diseño previo, es la educación. Ojo con esta situación, porque entonces vemos a la educación con otros ojos. Es un sistema cultural que permite la reproducción y que permite la perpetuación de formas de organización social. Y dices, ah, caray, ya nos acercamos a un terreno muy complicado. Nos han engañado. Quiere decir que la educación tiene éxito. Tiene éxito. Ha ido creando un determinado perfil psicológico y moral del mexicano. Y posiblemente la cobertura y posiblemente el fracaso social, el fracaso educativo, el abandono de la escuela, el analfabetismo, no sea un error del sistema. Ojo, porque en el periodo neoliberal, que desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la supeditación funcional de un país a otro, llamamos globalización, hubo países que fueron predestinados a ser fuente de recursos y de mano de obra barata. Los países que los teóricos de la CEPAL en el pasado llamaron periféricos, ustedes pueden buscar países periféricos y ver cuáles son las funciones internacionales asignadas por las metrópolis, por los países hegemónicos. Y entonces se van a dar cuenta de que hay un perfil de país y que está caracterizado por el subdesarrollo de sus capacidades humanas y de sus condiciones materiales y de su industria. Si nosotros nos incorporamos y nos acoplamos al mercado internacional del trabajo, en la repartición de obligaciones, en una jerarquía que nos condena a ser fuente de recursos y de mano de obra barata, ¿para qué necesitamos un pueblo culto? ¿Para qué necesitamos un pueblo intelectualmente bien dotado? Lo que necesitamos es un pueblo a medio camino entre la ignorancia supina y las capacidades intelectuales propias que desarrolla la alfabetización. Pero no necesitamos un pueblo con mano de obra calificada. Y lo que necesitamos nosotros es un perfil de la industria, las empresas y las instituciones culturales y los medios de comunicación
que responden al nivel del subdesarrollo. Sí, efectivamente, si en la ciudad el Wi-Fi es un desastre, pues imagínense en la periferia, en los pueblos, en los ranchos. Nosotros entendemos perfectamente bien esto y por eso les comento que nosotros estamos grabando la clase y que ustedes tranquilamente pueden revisarla en internet después, poco a poco, 10 minutos, 15 minutos, descansar y verlo otros 15 minutos. ¿De acuerdo? No hay prisa, no, yo no obligo a entrar a nadie, aquí es permanencia voluntaria. Entiendo perfectamente bien estas dificultades, por eso voy a hacerles una propuesta después para trabajar de manera más independiente ustedes, recibiendo los documentos, escribiendo, mandando resúmenes y vernos después con un concepto, un debate abierto como el de hoy, y entonces intercambiar ideas, escucharme de manera muy atenta e ir trabajando en su ensayo final, que es un ensayo de 5 cuartillas en el que se resume todos los aspectos que nosotros abordamos aquí y con las lecturas. El día de hoy yo les voy a compartir unos textos en el que van a ver de dónde venimos, dónde nos encontramos y bajo qué condiciones nosotros podemos superar el escollo, la trampa de arena en la que estamos metidos. No encuentro una metáfora más idónea. Lo que pasa es que la educación sí pudiera empujar cambios sociales y culturales, pero hay que dotarla y hay que ponerla en sintonía con una política nacional que pudiera coronarse con la construcción de una institución que se llamara Secretaría del Desarrollo Cultural. Ojo, porque no voy a ser el tipo más popular si trasciende la propuesta y se entiende perfectamente bien que esa Secretaría del Desarrollo Cultural implica una labor de censura. Como está interesada en el rescate de la cultura, la dignidad y el desarrollo intelectual del mexicano, ¿se escuchó bien? El desarrollo, el rescate, el desarrollo intelectual, el rescate de la dignidad y la promoción del desarrollo intelectual. Necesita tener una labor de censura. O sea, decirle a la televisión, hey, momento, a ver, momento, estás en libertad de crear productos chatarra, nocivos para la mente, que destruyen el intelecto del mexicano. No, no tienes derecho a eso. Promover la estupidez no forma parte de tu libertad. No es libertad de expresión promover el salvajismo, la burla idiota. No se lo vamos a permitir. Tiene que haber una barra cultural, tiene que haber un enfoque muy dedicado a la expansión de la mente, del discurso y de las facultades intelectuales del mexicano. Tu prensa tienes que seguir una norma ética. Tienes que tener un perfil y vamos a tener un censor que esté observando, porque no te vamos a permitir publicar mentiras. No te vamos a permitir, ojo, porque eso ya existe, ¿eh? Si les parece increíble, ya existe. Y es un delito vender noticias y dárselas al lector como si fueran hechos que captó una cámara. Promover la figura de un político y decir que es noticia cuando la has vendido es delito. Entonces ya hay antecedentes en la ley que te permiten ir censurando en el sentido de ir
viendo la calidad, la naturaleza de la información que estás viendo en prensa. No puedes mercar con la mentira. No puedes mercar con la intriga. No puedes hacer una mercancía con la insidia, porque eso intoxica y pervierte al ciudadano. ¿Cómo es posible que el presidente de la República diga una cosa y que haya 50 columnas que distorsionan y que dicen exactamente lo contrario a lo que dijo el presidente? Mentir, propalar la mentira, la calumnia. No puede ser ese el mercado de la prensa mexicana. Porque tú no puedes tener una clase de civismo, de ética y decirle a los niños que necesitan ser honestos para vivir con dignidad y con orgullo en la responsabilidad moral de asumir la verdad aunque no te favorezca, y leer una prensa convertida en una manufactura diaria de mentiras. Entonces, los medios de comunicación y la música, ojo, ¿no? Porque dicen, qué insólito que maestro no sé qué está bebiendo, ¿no? Le juro que no estoy desvariando. Ustedes saben perfectamente bien que en la radio pública no se permite, en la radio comercial no se permiten los narcocorridos, la apología a la violencia criminal. Entonces ya existen antecedentes, ¿de acuerdo? Que nos inducen a creer que es necesaria la creación de esa institución para el desarrollo cultural del mexicano. Y ojo, tendría por propósito último poner a la escuela en sintonía con actores culturales cruciales como los dramaturgos, los literatos, los poetas, los artistas plásticos, para crear un puente de comunicación entre el desarrollo intelectual que ofrece la escuela y el desarrollo intelectual que ofrece los sectores de vanguardia en el desarrollo de la imaginación creativa. ¿Es necesario acercar a los niños al deporte? Sí. ¿Es necesario enseñarle a los niños a asearse, a comer saludable, a respetarse, a respetar la norma, la ley, a amar a su país? Sí. Y también es importante, crucial, urgente, acercar a los niños al arte en el desarrollo de sus capacidades creativas. Porque el ser humano necesita el arte como necesita el amor y como necesita el alimento. Esa institución, ¿dónde está? La Secretaría de Educación Pública no cumple esa función. La Secretaría de Educación Pública está convertida en un cuerpo burocrático de gestión de papeles. No está cumpliendo esa función. No se desesperen porque ya vamos sobre el final de esta clase. Yo lo que quiero mostrarles ahorita es los documentos que les voy a enviar. Les muestro el primero de estos. No se desesperen, porque tengo que ponerlo a punto y después compartirlo. Me imagino que lo están viendo. Es el modelo educativo para la educación obligatoria. Necesitamos que lo conozcan. Es maestro, pero son 217 páginas. Bueno, lo que pasa es que tú vas a ver aquí en el índice y vas a ver que aquí donde dice planteamiento curricular, pues no tienes 200 páginas, ¿no? Tienes de la página 57 a la 86. Y acá
tienes de la página 95, que son poquitas páginas, a la 119, que son los capítulos que nos interesan. Que ojes un poquito este apartado sobre inclusión y equidad, que se le ha dado peso de manera correcta, porque somos un país muy inequitativo, un país donde el racismo campea, pero no quiere decir su nombre, muy excluyente, muy elitista, que juzga por el color de la piel o que juzga por las raíces culturales de la gente. Es lamentable cómo cunde el racismo, la exclusión y el elitismo, y lo que se le denomina aporofobia. La aporofobia es el desprecio a la gente pobre. La mezcla, ¿sí? La mezcla del elitismo con el desprecio a lo que has creado. Porque el que es rico es el que ha zampado la riqueza a otro. Y no conforme de que te has dedicado a zampar la riqueza de otros, aparte desprecias lo que has creado. Entonces creas una cultura de la marginación y el desprecio al indígena, al pobre, aporofobia. Entonces eso tiene que cambiarse, ¿no? ¿Por qué? Porque inhibe el crecimiento de la justicia social. Dice, ¿por qué le dan dinero a los jóvenes? ¿Por qué le dan dinero a los pobres? A los jóvenes pobres. Se tira el dinero. A ver, reaccionario. Los jóvenes en este país han sido históricamente abandonados a su suerte. Ellos tienen que ser alentados, tienen que ser ayudados, tienen que ser cuidados por el bien de todos, porque son el futuro de este país. Y es necesario que el esfuerzo social traducido en el dinero que se capta de los impuestos se aplique a la atención de ese grupo, de ese sector de la población altamente vulnerable. ¿Te entró en la cabeza, reaccionario? Pues si permitimos la permanencia de esas formas del desprecio hacia la gente y de la injusticia, como la aporofobia, va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo en los programas sociales de asistencia y cuidado a las madres solteras. Entonces es un grupo social vulnerable, las mujeres. Y las mujeres madres más. Y las mujeres jóvenes madres solteras peor. Y las mujeres jóvenes madres indígenas, no se me ocurre una situación más vulnerable. Y el Estado está obligado por elemental justicia a cuidar de ellas, a darles asistencia médica, a darles oportunidades. Y llegado el caso, prestarles servicios de guardería y prestarles educación para que puedan forjarse una vida mejor en el futuro, con su esfuerzo, con honradez. ¿Por qué? Porque nada debería de ser más importante un Estado basado en la justicia que la dignidad de la persona humana. Entonces, este apartado de inclusión y equidad es fundamental. Pero necesitamos hacerlo real, sacarlo de las letras y convertirlo a la realidad. Y va a ser muy difícil si no tenemos un gobierno democrático votado por la gente. Va a ser simple y llanamente imposible si tenemos un gobierno antidemocrático que llegue con un fraude electoral y que se dedique a humillar al pueblo porque se atrevió a votar por otros. Es necesario empujar la transformación social y poner al frente a gobiernos populares que vean estas cuestiones como verdades básicas,
Necesitas cuidar a tus niños, necesitas cuidar a las mujeres, necesitas darle derechos y garantizar la dignidad de tus obreros, acrecentar los ingresos de los trabajadores y darles seguridad laboral y darles salud y hacer de los puestos públicos un verdadero servicio al país. Pues le estoy hablando de cosas extraordinarias, ¿no? Bueno, pero imagínense la labor de la escuela en ese contexto. Pues necesitas hacerlo real en la mente de la gente para que se vuelva una necesidad y para que deje de votar a pícaros. Ojo, ¿no? Porque necesitamos la responsabilidad cívica del ciudadano. Necesitamos eliminar de nuestras mentes, de la sinapsis de nuestras neuronas, la derrota colectiva inducida. Nada va a cambiar. No, sí, claro que va a cambiar. ¿Siempre van a ganar los mismos? No, claro que no. Con el esfuerzo social y el compromiso de la ciudadanía no van a llegar los mismos. Y los que lleguen no se van a comportar igual. Porque los buscamos en su domicilio y los hacemos rendir cuentas a la ciudadanía. La indiferencia de la ciudadanía es la que ha ido perpetuando y ha ido permitiendo la creación de una élite política que se cree dueña de los puestos. Y la gente tiene que cobrar su dignidad y salir y construir un nuevo país desde abajo. Desde abajo. Si no, ¿de qué otra manera construimos una escuela diferente? Ninguneando a los maestros, no. No, tenemos que ir creando espacios donde el compromiso colectivo del cuidado de la persona y de su dignidad se vuelva una cultura, es que se vuelva parte del valor cotidiano que intercambiamos todos. Que sea moneda corriente la dignidad. Ojo, ¿no? Cuando yo le hablaba a un niño chiquitito sobre la sabiduría, le decía hay que ser sabios. Se reía, no sabía, no entendía qué quería decir. Creía que la sabiduría pues se representaba como un viejito con barbas, ¿sí? Todo viejito con un bastón, temblando. Es la sabiduría. Pero no. La representación más exacta de la sabiduría es entender que tú eres un ser temporal. Que lo que le presenta al ser humano un cierto grado de trascendencia es entregarse al prójimo. El sacrificio. Y que solamente mediante el sacrificio podemos encontrar nuevos niveles de dignidad y de vida plena para los que vienen, ¿eh? Para los que vienen. Y este sacrificio de crear una escuela que ayude a este pueblo a levantarse pasa por el sacrificio, no por la demanda, no por la exigencia, no por la comodidad, no por dejar a otros el trabajo. Se tiene que ir creando ese clima de compromiso colectivo, de sacrificio para crear un mejor país. No es posible que, como en el caso de Coahuila e Hidalgo, vaya el 30% de la población a votar y que, amparados en la inmovilidad y la falta de compromiso cívico de las personas, vuelva el PRI al gobierno, cometiendo fraude, intimidando a la población, haciendo uso del sicariato de esos estados, quemando urnas y alterando resultados. Y la gente metida en su casa en el aire acondicionado, esperando a que cambie el país. Y muy indignados porque no cambia el país. Es el desobligado social, ¿no? Tengo que superar esa cultura también para ir construyendo nuevas instituciones, ir creando un contexto social diferente. Este es el primer texto que yo le voy a mandar
Me gustaría que lo revisara y que vieran la gran distancia que hay entre las letras, la realidad que comulga este texto y lo que tenemos. No para ningunearlo, no, para preocuparnos honestamente. El siguiente documento que les voy a presentar, se nos va acabando el tiempo, déjenme ver si puedo mostrárselos. El título es muy interesante, ¿no? Los fines de la educación en el siglo XXI. Los fines. Lo lees aquí y te das cuenta que lo que yo he dicho no está fuera de lugar. Ojo, dices, ah, caray, pues si lo que ha dicho el maestro son propósitos que se ha impuesto a sí mismo el Estado mexicano. Habla de la libertad, la dignidad, la creatividad de las personas, que tiene que forjar la educación. Incluso aquí se dice claramente, el propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. O sea, es lo que he señalado yo. Pero ¿cómo vamos a formar esos sujetos sociales en una escuela convocada a, de hecho, impedir que surjan ese tipo de sujetos? Entonces quiero que lo lean y que vean la distancia que existe entre la realidad que postula este artículo y la realidad que impera. No para burlarnos, no, para preocuparnos, para hacer un análisis y ver las condiciones que han impedido, que han frustrado la consecución de estas obligaciones que se impone el Estado mismo. Ojo, que es un Estado, no digo gobierno, Estado, no es lo mismo, que es envidiado por muchas naciones del mundo. Porque tenemos sistemas institucionales de cobertura nacional y no cualquier país puede decir eso. La inmensa mayoría de los países que existen en el mundo no pueden definir su territorio. Viven en conflicto con otras naciones. Están invadidos. Tienen instituciones, sistemas institucionales enteros colapsados. No tienen educación. ¿Qué es lo que pasa con una sociedad así? Nosotros tenemos todo, pero a medias. El problema es el subdesarrollo y el problema son los impedimentos materiales, históricos, que impiden la explosión para que este país se vuelva plenamente desarrollado. ¿Cuáles son esos factores? Existen, son reales, tienen nombre. No quiero cansarlos más, les comparto simplemente una cuestión más. Se nos va acabando el tiempo, 6 minutitos. Déjenme ver si logro compartírselos. ¿Pueden verlo? ¿Lo ven completo ustedes? Sí. 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 Eso está bien. Sí, Ahí tenemos nosotros los puntos claves para entender la reforma Sí, educativa. profe. sí, Gracias. sí, la miramos, profe.
que los miró. Pues ahí está el meollo de lo que quería comentarles el día de hoy. Nosotros venimos de una reforma educativa tras otra. Son reformas sexenales que tienen a los maestros un poco desorientados. Porque hay que reformar la educación y hay que volverla a reformar y se le exigen, se le demandan ciertas cuestiones y después viene otra reforma y entonces el maestro está mareado. En la última reforma que echó abajo una persecución sistemática en contra del maestro mexicano, estamos en este estado. Muchos están ahí larvándose, ¿no? Muchas cosas son propuestas más que realidades. Pero sí vale la pena ponerlo en 6, 7, 8 puntos y ver en qué estado estamos nosotros en esta larga travesía de las reformas infinitas en el caso mexicano, lo cual es sintomático de una crisis. Dice, puntos claves para entender la reforma educativa. Restituye, regresa derechos de los maestros. El derecho a la antigüedad, el derecho a las prestaciones, el derecho al descanso, el derecho a las jubilaciones, el derecho, muchos derechos que se le habían ido escamoteando al maestro, amparados en el discurso de que el fracaso escolar es el fracaso del maestro, que él tiene la culpa. Y de que uno de los lastres más importantes de la educación mexicana era de hecho que los maestros tenían derechos y que había que quitárselo. Amparados en la complicidad, la lasitud de sindicatos blancos que no defienden los derechos de los trabajadores, sino que defienden los intereses de las cúpulas, empezaron a quitar derechos a los maestros. Dice, la obligación se refrenda, el Estado asume nuevamente la obligación en materia de educación, ¿no? Dice los principios de gratuidad, se refrendan los principios de gratuidad, de laicidad. Y ojo porque están muy lastimados. Están muy lastimados. Si nosotros nos centramos en la laicidad, se ha relajado mucho este planteamiento y se ha dejado que los discursos religiosos entren por la puerta de atrás, bajo la idea de que los niños hay que enseñarles valores, y quién mejor para enseñarles valores que las religiones. Dices, no me voy a dejar engañar. Hay un principio moral, una ética laica que está basada en los principios humanistas de la dignidad de la persona. Yo no necesito la intercesión de Dios para respetar a otros. Yo no necesito participar de conceptos trascendentes del universo para respetar a una mujer. Yo no necesito abstraerme de la inmanencia y de la temporalidad y de mi condición material para respetar a un niño, a una niña, a un ser vivo, por el solo hecho de serlo. Es la ética laica, ¿no? Y es la que hay que enseñar en la escuela a los niños. Ya las posturas religiosas corresponden al ámbito privado de las familias y tienen el derecho constitucional de practicar la religión que deseen. Ojo, porque laico no significa anticlerical. No. Hay que respetarnos todos, ¿sí? Todos en el seno de una cultura laica y de un Estado no clerical. Y eso pasa por respetar como un hecho fundamental la educación laica. Ojo con esto, porque sí se ha alterado, se ha relajado
y se han mentido los discursos religiosos por la puerta de servicio, ¿eh? Hacemos una pausa y ahorita nos vemos para cerrar. Comparto nuevamente la diapositiva, ¿no? En el punto 2, la reforma que viene en respuesta a la reforma de Enrique Peña Nieto, caracterizada por el acoso sistemático en contra del Magisterio Nacional. Recoge no solo la enseñanza de idiomas extranjeros, sino también la enseñanza de lenguas indígenas y se sustituye el concepto de calidad por el de excelencia académica. Ojo porque, para empezar, los pueblos indígenas tienen padeciendo la marginación y necesitamos remediar esa situación en el corto plazo. Es una deuda muy fuerte y es de elemental justicia incorporarlos, respetarlos. Y en el plano educativo reconocer la legitimidad de sus formas de organizarse, de concebir la realidad, sus concepciones del mundo y, por supuesto, pues estas concepciones se encarnan, se realizan en su idioma. Y es importante también la sustitución del concepto de calidad que mantiene a la educación anclada a una visión empresarial, gerencial y tecnocrática. Ustedes buscarían allí gerencial, empresarial, tecnocrática, de una visión eficientista de la calidad, reemplazarla por una visión de la excelencia, de cómo se cubre un estándar, ¿sí? De que ese estándar son los propios currículum de la escuela y que tienen que ser aprendidos por los niños. Ya no una visión de calidad que remite más bien a una realidad empresarial y de cadenas de producción y de montaje con un estándar que es propio de los artículos y los servicios que se comercian en el mercado. Pues no se puede traspolar esto al desarrollo intelectual humano. Son cuestiones importantes porque según concibas la educación, es el tipo de gestión que vas a ejercer en la educación. Muy relevante. En el punto 3 dice, también sustituye el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el organismo desde el cual se lanzaban torpedos en contra de los maestros y se lanzaba todo un tinglado de políticas punitivas. Se calificaba al maestro, o más bien parecía que se le perseguía con antorchas por todos lados, ¿no? Se sustituye por un órgano formador de docentes. ¿De acuerdo? Y aquí está esta cuestión que les digo. Se tiene que superar esa evaluación punitiva y se tiene que hablar de cómo ayudar a los maestros a cambiar su enfoque, su práctica y hacerla más efectiva. Recoge el respeto a la autonomía de las universidades, básico, porque la autonomía universitaria, a la autonomía universitaria le subyacen aspectos fundamentales del desarrollo intelectual universitario vinculado con la investigación, la ciencia y la docencia. La libertad de cátedra es un elemento clave que subyace a la autonomía universitaria, ¿no? Y es propio, y yo diría que hasta consustancial con la existencia de un Estado laico, democrático, que defiende la libertad ciudadana. Punto 5, se crea un sistema para la carrera de las maestras y maestros en el que la federación tendrá la rectoría. Y ojo aquí,
porque la rectoría del Estado, la formación del magisterio, ha servido para mantener cautivo al maestro. Y entonces, sin embargo, la rectoría del Estado es una cuestión básica de la historia educativa mexicana. La rectoría del Estado, allá en el contexto de las luchas del liberalismo contra el conservadurismo, planteaba la necesidad de dejar libre a los maestros, o sea, puestos en manos de juntas de padres en los municipios y los estados. Y la federación no aceptó eso. El liberalismo tuvo que reinventarse y plantear que la libertad del maestro no se contraponía a la rectoría del Estado sobre la educación. Es un debate muy interesante, pero que derivó en la creación de un sistema nacional de educación, que es clave para entender la existencia de este país y que es clave para entender la existencia de un Estado democrático, un Estado laico, un Estado soberano, con una identidad nacional. Ojo, la educación es clave cuando tú hablas de la existencia de los Estados Unidos mexicanos. 5. Se crea un sistema para la carrera de maestras y maestros, y un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Los artículos 3º, 32º y 73 constitucionales son los reformados, que en materia educativa tiene algunos cambios. Por ejemplo, que en planes y programas de estudio incluyan la enseñanza de matemáticas, la lectoescritura, la literacidad y la educación sexual y reproductiva. Si me preguntan qué es la literacidad, tiene que ver con la práctica, con la consecución de la comprensión y la expresión, o sea, con el uso efectivo y eficiente de la lengua para pensar y crear, para pensar, analizar y expresar. ¿De acuerdo? Eso involucra el concepto de literacidad. Dice, bueno, puedes enseñarle al niño a decodificar y puedes enseñarle a los niños a volcar las palabras en letras, pero los niños no comprenden. Entonces es necesario avanzar sobre la literacidad para comprender los textos que se leen y para ser usuarios eficientes de la escritura expresando tus ideas. Ustedes pueden encontrar documentos en Internet si están interesados en esta cuestión de la literacidad que va más allá de la enseñanza del abecedario y que avanza sobre la comprensión lectora, ¿no? Un nivel de alfabetización superior. Son usuarios conscientes de la lengua. Pero pasa por las prácticas que son descritas por el concepto de literacidad. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Si ustedes quieren avanzar después del diplomado a una maestría o un doctorado en educación, sería todo un campo para explotar. Bien, 7. También se habla de una nueva política educativa diferenciada, no alcanzo a leer aquí, que permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural. 8. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos. Y ojo, aquí es clave entender a qué se refiere con que el Estado será el encargado de propiciar las condiciones del entorno favorable para los propósitos de la educación. Necesitamos una Secretaría de Desarrollo Cultural. En esta nueva reforma educativa se mantiene un artículo que dice que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se fincan en el artículo 123. Ojo, ¿no? Regresándole derechos a los maestros. Punto 10. Para asegurar que no habrá venta de plazas, sin embargo, porque eso ya no es un derecho, ¿no?
Yo creo que es un privilegio que distorsiona, que pervierte la labor educativa, que crea casicazgos, que crea lazos de dependencia que no son permitidas, no son tolerables en el marco de un, de una ley del trabajo. Dice, para asegurar que no habrá venta de plazas, se agregó un transitorio que dice, con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. Se supone que eso debe garantizar la existencia de un concurso de plazas por examen y que debe de ser asignada con base en el rendimiento y los resultados de los maestros y las maestras. Y bien, esto abre el camino, pues, para una transformación en la educación, pero sin duda es algo que está puesto en tinta, que hay que llevar a la realidad. Y no es un asunto fácil, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que resta? Pues hacer la revisión que les he dicho. Es un análisis crítico de la realidad mexicana, entender el momento histórico en el que estamos plantados y comprender todos los retos que implica la transformación de una institución que es crucial para el diseño de la realidad futura y del sujeto que va a ser el protagonista de esa realidad. La educación es clave para entender el futuro de los pueblos. Y hoy por hoy, la educación mexicana está caracterizada por el abandono y el fracaso escolar. Entonces, cuando volteemos a ver el futuro, pues como que te quedas un poco sin respiración y te tiene que meter un palo en la lengua para que no te ahogues, porque en realidad el futuro está color de hormiga, está muy complejo, está muy difícil. ¿Por qué razón? Porque el nivel educativo del mexicano está muy atrasado con respecto a lo que demanda el contexto internacional. En un momento determinado, México fue llamado a crear mano de obra barata. Hoy México no puede conformarse con la creación de un perfil de un sujeto, de una persona con capacidades tan subdesarrolladas. Necesita participar en el mercado de la informática, en el mercado de la robótica, en el mercado de la inteligencia artificial. Y para eso necesitan crearse los espacios científicos y universitarios, pero que necesitan trabajar sobre la base, necesitan trabajar con insumos, o sea, con un cierto nivel intelectual que debe de lograr la primaria, la secundaria y la preparatoria. Hoy por hoy el nivel de educación que tiene el mexicano es primero de secundaria, interrumpido, ¿eh? Fue el primer día, le tomaron lista y se fue. Entonces, lo que demanda el mercado internacional, si no queremos quedarnos atrás, es el perfil que les acabo de plantear. Necesitamos una mano de obra calificada en estos campos de la física, en estos campos de la inteligencia artificial, del desarrollo tecnológico de punta. Y necesitamos entonces un perfil diferente de ciudadano. No puede surgir una persona así en un contexto social caracterizado por la ignorancia y el atraso cultural. Siempre habrá garbanzos de libra, pero esto no puede significar una política pública de desarrollo integral de la sociedad. O necesitamos una reforma educativa, pero necesariamente por la situación tan grave que pasa la educación, necesitamos una reforma, si no quieren llamarle una revolución social. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Bien, yo daría por terminado aquí la clase. Me
restaría darles las gracias por estar aquí un momento conmigo, escucharme, darse el tiempo para atender mis ideas, mis propuestas. No hay nada improvisado, es producto de una reflexión ya de muchos años, que está fundada en bibliografía, en corrientes teóricas, en una postura política muy clara, ¿no? En una postura humanista muy clara. Entonces no hay improvisación aquí. Lo que me resta también comentarles es que como nosotros vamos a ir avanzando rápidamente, recuperando el tiempo, nosotros vamos a tener 3 sesiones presenciales. Una hoy, otra la semana que viene y una más entre semana. Nos vamos a poner de acuerdo sobre eso. Y las otras 3 sesiones las vamos a recuperar bajo la forma de documentos que ustedes van a leer de manera muy comprometida, investigando cada concepto que no comprendan, incorporando las reflexiones que tengamos en clase, con miras a un trabajo final, que es un trabajo que tiene que demostrar que comprendiste, que tienes manejo del tema, que puedes ofrecer una perspectiva personal en un entorno, ¿sí? Caracterizado por el debate. La educación en México está bajo debate. Si hay un sector de este régimen social que está bajo cuestión, es la educación. Bueno, y últimamente por la pandemia, el sistema de salud, que fue destruido tanto como el sistema educativo. ¿Por qué? Porque los servicios médicos comenzaron a ser privatizados. Tú ibas por un cáncer de próstata al Seguro Social y ahí estaba la máquina para darte quimioterapia, pero no estaba en operación. ¿Ese es por qué? Disculpen, lo que pasa es que el gobernador es dueño de la máquina con la que nosotros damos quimioterapia, pese a que tengamos un aparato por el cual usted no tenga que pagar. Está subvencionado. O sea, con dinero público, el señor gobernador se paga su propia máquina para dar quimioterapia. Entonces, a los pacientes los sacan del seguro y los llevan a las clínicas donde están los aparatos que ha comprado una clase política pervertida y corrupta. Y así muchos servicios han sido concesionados, han sido subvencionados y han sido privatizados, pese a que el seguro tiene los aparatos para atender a los derechohabientes. Entonces fueron creciendo un grupo de farmacias, un grupo de clínicas, un grupo de políticos convertidos en empresarios de la medicina y le fueron creciendo por dentro como tumores y fueron privatizando por la vía de facto los servicios de salud. Un ejemplo más. Entonces la educación está bajo debate. El sistema de salud está a debate. Y otras cuestiones más en México. Porque es la crisis. Con esto cierro, pero la crisis también es una oportunidad, ¿no? No hay que perder de vista eso. ¿Cómo hacemos de una crisis una oportunidad? Teniendo un pueblo culto, teniendo un pueblo bien informado y teniendo un pueblo con carácter que esté dispuesto a rescatarse a sí mismo. No un pueblo indolente, un pueblo ignorante, un pueblo dócil, un pueblo desobligado. ¿De acuerdo? Yo el día de mañana les mando estos documentos, hoy les mando estos documentos, mañana les mando algunas peticiones ahí para que quede como la segunda sesión y ya les doy la fecha para vernos la semana que viene.
Así vamos a ir trabajando. Yo soy de la idea de pocos pelos, pero bien peinados. Despacito, despacio, leyendo, con mucho interés, con mucho compromiso, y vamos a sacar adelante el trabajo. ¿De acuerdo? Agradecerles, les mando un abrazo, cuídense mucho, no vayan al béisbol, es hora de guardar, es hora de cuidarse, no de ser necio, ¿no? Como si fueras eterno y no te vaya a atacar un virus que tiene de rodillas a la humanidad. A mí no me va a tocar. ¿Por qué? Porque te gusta el béisbol. Los amantes del béisbol no se infectan. O sea, los peloteros no se enferman. Pues agarro un bat y me meto un equipo de béisbol. O sea, claro que se enferman. Es época de cuidarse, de ser prudentes. Lo que te va a cuidar, pues, es tu educación, ¿no? En fin, ya me he despedido 3 veces. Cuídense Maestro, mucho. Sí, tengo una duda. Esos textos que nos va a mandar los tenemos que leer y hacer un resumen como lo había dicho al inicio. sí, exactamente. Y lo tenemos que tener listo a la otra clase o cuándo se lo tenemos que enviar. No, al final, mira, con esos textos me interesaría mucho que ustedes fueran haciendo una investigación, que de esos textos empezaran a entresacar un tema, que fueran haciendo ustedes unas pesquisas por internet, que fueran recuperando algunos autores, que algún concepto que les parezca interesante, literacidad. Por ahí me voy a ir, voy a investigar, voy a ver autores, voy a ver conceptos y ver cómo en la Constitución se recuperó ese asunto de la literacidad y en la reforma cómo se habla de la literacidad. Y voy a investigar y voy a empezar a escribir. Y el resumen, guardarlo para que al final se me entreguen 2 archivos. Uno con un ensayo final de 5 cuartillas. Okay. La literacidad en el contexto de la reforma y de la nueva escuela mexicana. Un modelo para enseñar a leer y escribir. Y entonces otro archivo con todos los resúmenes o los controles de lectura. Ok, perfecto, ¿De acuerdo? gracias. Entonces, con el día de hoy y con los documentos que les mando mañana y las lecturas, quedarían 2 sesiones abarcadas. Ya les mando yo el día y la invitación para la semana que viene. ¿De acuerdo? Está bien, maestro. Muchas gracias. A ustedes, ¿eh? Ha sido un placer. Cuídense mucho.